Estamos con Daniel Sánchez, coordinador de exposiciones del Centro de las Artes Centenario en San Luis Potosí. Y bueno, nos va a dar una pequeña probadita de la exposición de Enrique Fuentes, que se expone por estos días en el Centro de las Artes, en la galería principal del Centro de las Artes. ¿Cómo llega Enrique Fuentes aquí, Daniel? Mira, en realidad el contacto con Enrique Fuentes, bueno, yo creo que es la decisión que él toma de regresar a su origen, siendo San Luis Potosí. Empieza a contactar, él es un chavo yo creo que muy movido dentro del ámbito artístico, no como se alcanza a ver mucho aquí en San Luis Potosí de los chavos, que no buscan los canales para exponer en los diferentes lugares, ¿no? Él viene y conoce el Centro de las Artes, no tenía idea de cómo era bien el asunto, contacta a la directora de aquí, le presenta el proyecto, le ofrece la exposición que es la recopilación de 10 años de trabajo de Enrique Fuentes. Y bueno, a nosotros nos interesamos en el proyecto también por esta parte de que pues es un potosino queriendo ubicarse o regresar a sus raíces, porque la mayoría de su trabajo es en Europa. Entonces él viene, nos contacta, empezamos a buscar los canales para trabajar. Nos tardamos un buen rato ubicando la obra, él se tardó un buen rato también ubicando la obra porque la tenían en diferentes exposiciones en Europa. Y bueno, así es como se va desarrollando lo que es la exposición. Se empieza a generar vía ahora sí que internet. Empezamos a seleccionar la obra, él empieza a pedirme las dimensiones, las características del espacio. Y bueno, ya a partir de eso nos ponemos en contacto ya físicamente. Él viaja a San Luis Potosí y trabajamos con él en sitio cerca de 3 días, con él y Clara, su esposa, quien también nos echó mucho la mano con la exposición. Y creo que el trabajo en conjunto fue un buen logro para el Centro de las Artes y él mismo, como decía él mismo, ¿no? O sea, el artista no se debe de quedar en bodega. O sea, él tiene muchísimos cuadros, pero no los tiene en bodega, él se la pasa exponiendo y exponiendo y exponiendo, que es lo que le dejaba como mensaje a los artistas de San Luis Potosí. O sea, que no fueran cerrados, que buscaran los medios para hacer la exposición. ¿Cómo podrías definir a Enrique Fuentes en general en estos 10 años de trabajo que se muestran hoy? Un artista loco, atrevido y de verdad con muchísimas ganas de sobresalir en el ámbito artístico. Se ven en esta exposición todas las técnicas y experimentación de los papeles, de los materiales, de los lienzos, de cómo cada uno de los cuadros tiene un tipo de experimentación. Hay una parte donde, en el pasillo que ahorita vamos a ver, donde se ve que tiene un boceto, que es lo que casi nadie hace. O sea, tiene un boceto y luego llega al trabajo final. Y bueno, a lo largo del recorrido, el crecimiento, y es algo de las características de la exposición que tuvimos que tomar en cuenta, porque podríamos haber hecho una museografía cronológica, pero no hubiera tenido sentido. O sea, se hubiera visto el desarrollo tal cual es, en lugar de ver el crecimiento y que tú lograras identificar cuáles fueron los primeros y cuáles han sido los últimos cuadros. Los últimos cuadros tienen una experimentación muy bizarra de papel, óleo, que al final parecen casi grabados. Muy buena técnica. ¿Cómo llega un artista al Centro de las Artes? ¿Cómo puede ir un artista a exponer en la galería principal del Centro de las Artes? Bueno, primero, pues tienen que tener el gusto, o digamos el interés de exponer aquí en la galería, que no muchos lo tienen. Después se entra a un proceso, ya teniendo las ganas de exponer con nosotros, nos mandan el dossier, el currículum, todo esto. Tiene ciertas características la galería que deben de cumplir, requisitos que debe de cumplir el artista. Tiene que tener un currículum internacional,
haber expuesto en galerías y museos de México, pero reconocidos. Hay personas que vienen y me dicen, no, pues es que expuesto en la Alianza Francesa, dame la galería. Chale, la Alianza Francesa ni siquiera es galería, es un instituto, es pequeño en San Luis Potosí, no tiene el reconocimiento como espacio de exposición, entonces por lo cual pues no tenemos la capacidad de ofrecerle este espacio. Le podemos ofrecer alguno otro, pero no la galería principal del museo, del Centro de las Artes, perdón. Ya que tiene la propuesta el artista, esta propuesta entra a un consejo, que el consejo toma la decisión de cuáles artistas tienen la capacidad en cuestión de material gráfico o escultórico para venir a exponer, porque bien pudieran tener 10 piezas y no satisfacen ni siquiera el espacio de la galería, ¿no? Entonces sí tienen que tener bastante material y alcanzar a hacer una exposición que sea completa, que no se quede a medias y que se vea bien como esta, ¿no? O sea, que tiene desde el principio hasta el final una buena presentación. ¿Cuántos días va a estar aquí? ¿Qué día termina la exposición de Enrique Fuentes? La tenemos programada para mediados de noviembre. Todavía no tenemos el día exacto porque estamos intentando que dure un poco más, que la permanencia sea hasta mediados de diciembre. Sin embargo, también tenemos en puerta la exposición anual del Centro de las Artes de los chavos del área de artes visuales. Pues entonces nada más la invitación para que vengan todo octubre, por lo pronto, seguro a ver a Enrique Fuentes. Sí, pues sí, de verdad que es un espacio increíble y recibir a Enrique Fuentes, bueno, es especial. O sea, este chavo, cuando trabajamos con él, fue una dicha impresionante. O sea, trabajar con alguien con ese entusiasmo, yo creo que el entusiasmo también se representa mucho en la obra, entonces todos son bienvenidos a ver la exposición de Enrique Fuentes, que es muy interesante.